Hola, Dios bendiga. Dios bendiga a cada uno de los hermanos y las hermanas. Hola, Dios bendiga a cada uno de los hermanos y las hermanas. Estoy aquí para predicarle la palabra del Señor. Pero antes quiero, ¿verdad? Eh, Mi nombre es Rafael Álvarez, para aquellos que no me conocen. Y pertenezco a la iglesia pentecostal, el alfarero libertando al cautivo. Estoy en Arecibo, Vallajá. Mi pastora, la pastora Olga Ponte. Y estoy aquí para llevarle palabra al Señor, pidiéndole siempre al Espíritu Santo de Dios que sea el que me dirija en este mensaje que yo tengo para cada una de las personas que puedan sintonizar en este momento, ¿verdad? Gloria a Dios, poderoso es el Señor. Y el tema de esta noche es las consecuencias del pecado. Escuche bien, tema de esta noche, las consecuencias del pecado. Y vamos rápidamente a la palabra del Señor, gloria a Dios, que se encuentra en Segunda de Samuel, capítulo 11. Y voy a leer lo que dice la poderosa palabra del Señor. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a su siervo a todo Israel. Destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, a la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dieron a aquella Betsabé, hija de Elián, mujer de Uría el Eteo. Y envió David mensajero y la tomó, y vino a él y durmió con ella. Y luego que ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Uría Eteo, y Joab envió a Uría a David. Cuando Uría vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Uría, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Uría de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Uría durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Uría no ha descendido a su casa. Y dijo David a Uría, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Uría respondió a David, el arca Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Uría, quédate aquí hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Uría en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convinó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, y salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no ascendió a su casa. Venir la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Uría. Gloria a Dios. Y escribió una carta diciendo, poner a Uría al frente, el más recio de la batalla, y retirado de él para que sea herido y muera. Así que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Uría en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Uría el Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo,
cuando acabe de contar al rey todos los asuntos de la guerra. Si el rey comenzara a enojarse y dijere, ¿por qué acercaste demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabían lo que suele arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer al muro un pedazo de rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercáis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Eteo es muerto. Y fue el mensajero llegando, contó a David todo aquello que Jehová le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tu siervo desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Jehová, no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que se rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Padre amado Jehová, yo me presento, Padre amado, ante su presencia, para pedirle con amor, respeto y humildad que sea usted dirigiéndome a través de su Espíritu Santo, Padre mío. Que todo lo que yo pueda hacer, Padre amado, sea siempre para su honra y su gloria. Padre, que no sea mi boca llevando lo que yo quiera, sino que sea su Espíritu Santo dirigiéndome, papá, para que todo lo que yo pueda hacer sea conforme a tu voluntad, conforme a tu Espíritu, Padre mío. Esto yo te lo pido con amor, respeto y humildad, y sobre todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, poderoso eres, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Gloria a Dios. Poderoso eres, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Santo y poderoso eres, Señor. Mi alma te alaba, Padre mío. Hermano, como les dije, el tema de esta noche es la consecuencia del pecado. Estamos viendo, Dios había escogido a David para que fuera rey de Israel. Y dice la palabra del Señor que en el tiempo de que los reyes salían a la guerra, David se quedó en el palacio. Y David, un momento dado, dice que sube al terrado. Y allá ve una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y se pone a fijarse en esta mujer. Y sabe que cuando uno se fija en una persona que está bañándose, ahí van a estar las malicias. Porque el pecado, sabemos y reconocemos que realmente el pecado entra por los ojos. Y David se fijó en esta mujer, la deseó y la mandó a buscar. Pero antes de mandarla a buscar, él pregunta por ella. Donde dice, a preguntar por la mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Ya David sabía que esta mujer era esposa de uno de sus guerreros, uno de sus soldados, llamado Urías Eteo. Pero a David no lo pensó una y dos veces para tener relación con esta mujer. Aquí podemos ver que muchas veces nosotros, mire, estamos en esta carne. Nosotros tenemos que entender que el pecado está ahí y que nosotros tenemos que realmente buscar la manera de apartarnos del pecado, porque el pecado nos aparta de Dios. David simplemente no pudo reconocer en ese momento, no fue que no reconoció, sino que David se le había olvidado realmente que Dios atalaya la tierra, que Dios está en todas partes. La Biblia dice en Salmo 139, Salmo 139, versículo 7 al 8, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás.
La Biblia es clara. Dios está en todas partes. También Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. David sabía quién lo había escogido. David sabía que realmente Dios fue el que lo escogió para que fuera rey de Israel. David reconocía que Dios es santo y que sin santidad nadie viera al Señor. Pero David en un momento dado apartó su mirada del Señor y puso su mirada en esta mujer. Fue tanto así que David deseó esta mujer. Fue tanto así que David cometió pecado al tener relación con esta mujer. David realmente no pudo en un momento dado resistir. Porque la Biblia dice, someter pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Y David pecó con esta mujer, teniendo relación con ella. ¿Qué quiero decirte con esto, hermano? Que realmente mientras nosotros estamos en este mundo, sabemos que el pecado está ahí. Sabemos que el mundo está lleno de pecado. Sabemos que Satanás va a buscar la manera de destruirnos. Cuando Dios tiene un propósito con un ser humano, el enemigo se va a meter. El enemigo va a buscar la manera de apartarte del propósito de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Manda a buscar a esta mujer. David se la había olvidado o no sé qué pasó, que David no pensó que Dios atalaya la tierra y que lo que él estaba haciendo en ese momento de mandar a buscar a esta mujer, primeramente la vio, segundo la deseó y tercero la mandó a llamar para tener relación con esta mujer, olvidándose de que Dios atalaya la tierra y que está en todas partes. Tuvo relación con esta mujer, se acostó con ella, tuvo relación y dejó embarazada a esta mujer. Dice la Biblia, voy a buscarlo más arriba. Dice que envió David mensajero y la tomó. Vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo a saber a David, diciendo, estoy encinta. ¿Y qué hizo David? Dice que David envió a decir a Joab, envíame a Urías el Eteo. Y Joab envió a Urías a David. ¿Qué pasó? Ya Satanás estaba trabajando en la mente de David para buscar ingeniarse que al llamar a Urías se allegara a su mujer y allá ella achacarle este hijo a Urías cuando este hijo no era hijo realmente de Urías. Mire cómo David, el enemigo lo tenía engañado. Mira cómo David mandó a buscar a este hombre y ¿qué le dijo? Dice que le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Mire, David, lo menos que estaba pensando era en eso. Es que David se lo inventó para buscar la manera de hablar con Urías y convencerlo para que se fuera a su casa y tuviera relación con su mujer, para que entonces achacarle este hijo que realmente no era de Urías, sino de David, al tener relación con la mujer de Urías. Mire si Satanás lo estaba usando. ¿Qué David trató de hacer con esto? Bueno, si Urías llega a su casa y tiene relación con su mujer, pues entonces va a tratar de hacer ver que este hijo realmente es de Urías y Urías que lo iba a aceptar como tal porque al tener relación con la mujer y como eran quizás días nada más que David había tenido relación con la mujer de Urías, pues le iba a achacar a este hijo. Mire cómo Satanás se le ingenia. Yo me imagino Satanás trabajando en la mente de David para buscar la manera que David realmente cayera en pecado. Primeramente, ¿qué es lo que David hace? Se fija en esta mujer
no apartó rápidamente su mirada, sino que puso su mirada en esta mujer, la vio, la deseó y la tomó. Dice la Biblia, más adelante, que dice, Masolía durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a tu casa. Y dijo David a Urías, no has venido de camino. ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Mira lo que David tenía ya pensado, de buscar la manera de que Urías descendiera a su casa y tuviera relación con su mujer para achacarle este hijo. Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí hoy, mañana, te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Mira lo que David estaba haciendo. Lo invitó a estar allí con él, embriagarlo, a ver si después de la borrachera, Urías sí decidía ir a la casa de su mujer para tener relación con su mujer y achacarle este hijo. Mire, yo puedo entender que Satanás estaba a través de esta situación buscando la manera de destruir realmente a David. Dice, y David convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, y salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. No descendió, aún así borracho. Y dice que y venía la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poner a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retirado de él para que sea herido de muerte. Mire que Satanás ya estaba poniendo en la mente de David, y David lo hizo así. David dijo, en otras palabras, porque eso se lo puso, yo me imagino, Satanás en la mente de David. Bueno, ahora yo, ya que Urías no se allegó a la mujer, pues yo lo mando al campo de batalla, hablo con Joab, que es el jefe de la guerra, para que den a Urías solo con los peores soldados enemigos y puedan matar a Urías. Para de esa manera decir, bueno, ya Urías murió y yo ahora puedo traerme a la mujer a la casa mía, al palacio, estar con ella y entonces reconocerle a este hijo como hijo mío, porque yo sé que es mío. Mire lo que ya David tenía puesto en su mente, a la cual actuó de acuerdo, yo entiendo, a la voluntad de Satanás. Pero como dije anteriormente, la Biblia nos habla, someter pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Cada uno de nosotros tenemos que reconocer que el pecado nos aparta de Dios, porque Dios es santo y sin santidad nadie verá al Señor. Sabemos que a través de toda esta situación David se dejó llevar por lo que el maligno le puso en su mente y pecó. Yo puedo hablarte de la historia de José. José, cuando estuvo en la casa de Potifar, la mujer encontró a José hermoso, trató de tener relación con él. ¿Y qué hizo José? José cogió y simplemente dejó la ropa y dejó todo allí. Huyó de esta mujer. Huyó del pecado. Pero sin embargo, David no huyó del pecado. David simplemente se acostó con esta mujer, la dejó embarazada, después trató de achacarle hijo a Urías cuando lo mandó a buscar de la guerra. Al no poder lograr su objetivo, escribe una carta, se la da sellada al mismo Urías para que la llevara a Joab,
para que lo dejaran al frente de la batalla y lo mataran. Y esto aconteció, mataron a Urías. Y David se pensó, bueno, me salí con las mías. Ya el problema se resolvió porque mataron a Urías y ahora yo puedo traer a su mujer a mi palacio, tener relación con ella y reconocerle el hijo cuando nazca. Pero este hijo no nació. Voy a ir más abajo donde dice, déjeme buscarle, poderoso eres, Señor. Santo eres, Señor. Estoy buscando donde David. Estoy buscándolo, hermano. Santo eres, gloria a Dios. La Biblia nos dice antes que nada que la espada de Dios no se apartó de la familia de David por el pecado que David había cometido. También podemos reconocer que David, cuando nació este niño, que fue una relación realmente que era fuera de la voluntad del Señor, bajo adulterio y fornicación, este niño nació, pero nació con problemas de estar enfermo. David entonces estaba orando, estaba ayunando para que Dios en su misericordia pudiera sanar a este niño. Pero no aconteció de esta manera. El niño murió como tal por el pecado que David había cometido, y como le dije, la espada no se apartó de la familia de David por su pecado. Cuando vamos a la historia podemos hablar de un hombre llamado Amnón, que tuvo relación. Amnón era hijo de David, pero Tamar era hermana de él, pero Tamar era hermana por parte de padre, pero no por parte de madre. También estaba Absalón, que era hermano sí de Tamar, y dice que este hombre Amnón se enamoró de la hermana, de su media hermana. Después tuvo relación con ella. Esta muchacha era virgen, la tomó a la fuerza, tuvo relación con ella y después la aborreció y la sacó de la casa. Al enterarse Absalón guarda silencio por 2 años, y después de 2 años manda a sus criados a que le dieran muerta a Amnón, y matan a Amnón por causa realmente de Absalón. Absalón se va a huir. Después que Absalón se va a huir por el miedo a la represalia que podía tomar su papá contra él por la muerte de su medio hermano, Absalón se fue a huir. Pero luego, a regresar al hogar, porque David lo perdonó, se rebela contra el padre, queriendo adueñarse del trono de su papá. Y entonces, por una revuelta donde allá hubieron hombres que realmente lo siguieron a Absalón, y David huye de su hijo. David era un guerrero que podía pelear, pero como era su hijo, David no quería enfrentar a su hijo. Por eso se va en huida. Pero ¿qué pasa? Que cuando se va a la huida David, Absalón, él tiene deja 10 concubinas allá en el palacio, y allá Absalón tiene relación con estas 10 mujeres concubinas de David. Pero Dios le había hablado que todas estas cosas iban a acontecer por su pecado. Luego de todo esto, vemos que Absalón también muere por la rebeldía que tuvo también contra su papá. Quedó enredado, ¿verdad?, en un árbol, y allá allá Joab lo mata.
Y vemos la consecuencia del pecado que David había cometido. ¿Qué quiero decirte con esto, hermano y hermana? Que realmente el pecado nos aparta de Dios y trae consecuencias a nuestras vidas. Así como tuvo consecuencias con David y su familia, porque dice que la espada no se apartó de la casa de David por su pecado. Nosotros tenemos que pensar, tenemos que analizar en nuestra manera de vivir. Si usted dice que usted ama a Dios, usted tiene que realmente resistir al diablo, porque el diablo va a estar ahí atacándote en todo momento. Satanás no va a descansar, Satanás va a buscar la manera de que tú te apartes del propósito de Dios. Y cuando Dios tiene un propósito contigo, el enemigo no va a descansar, porque ya el enemigo sabe que Dios tiene un propósito contigo. Y Satanás te va a atacar de diferentes maneras. Pero tenemos que resistir al diablo. Tenemos que saber que Dios nos está mirando. David realmente pecó. David tuvo que confrontarlo, el profeta Natán. Vamos a oír cómo el profeta Natán tuvo que confrontar a David por su pecado. Porque es que muchas veces, cuando el hombre peca, el enemigo se encarga de trabarle la mente y pensar que todo está bien cuando las cosas no están bien. David se le había olvidado que Dios es santo y que sin santidad nadie verá al Señor. Y David había pecado y David no tomó en cuenta su pecado. David pensaba que estaba bien. El profeta Natán tuvo que confrontar a David de parte de Dios. Y dice la Biblia en el capítulo 12 de 2 de Samuel: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, y el que había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su boca y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas. Se está refiriendo a David como tal aquí, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre. ¿De quién? Realmente, ¿de quién? Te pregunto yo. Hermano, gloria a Dios. Poderoso eres, Señor. Santo y poderoso eres, Señor. De Uría el Eteo. Tomó a la mujer de Uría el Eteo. Y dice, entonces entendió el furor de David. Quiero ir al 4, perdón. Y vino del camino el hombre rico, y este no quiso tomar sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces entendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová que el que hizo tal cosa es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Acaso David tuvo misericordia? ¿Acaso David tuvo misericordia? No tuvo misericordia contra la mujer de Uría, es decir, contra Uría, tomando la mujer de este. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así que ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y la mujer de tu señor en tu seno. Además de ti, la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Uría de ahorita de espada, y tomaste por mujer a su mujer, que a él lo tomaste como con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás
de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste. ¿Escuchaste? Menospreció a Dios, pecando contra Dios cuando él sabía lo que Dios había hecho con él, las bendiciones que Dios le había dado, que lo puso también como rey de Israel. Sin embargo, cuando pudo haberse apartado del pecado, no se apartó del pecado, siguió mirando a esta mujer, la deseó, se olvidó realmente que Dios atalaya la tierra y que Dios, nadie se puede esconder de su presencia. Por lo cual ahora no se apartará más de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uría el Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, y aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tu mujer a la vista del sol. Esto aconteció cuando estas 10 concubinas que David dejó allí cuando estaba huyendo de su hijo Absalón. Él dejó estas 10 concubinas allí en el palacio. ¿Y qué hizo Absalón? Se allegó a ella en presencia de todos aquellos que estaban allí. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remedido tus pecados, no morirás. Vemos que David en el Salmo 51 se está humillando ante el Señor. Mire, la misericordia de Dios es grande. Cuando tú reconoces tus pecados y te humillas ante Dios. Pero ¿sabe qué? Yo quiero decirle unas palabras más allá. Y esta palabra es la siguiente. Que Dios que atalaya la tierra y lo ve todo. Hay hombres dentro de la casa del Señor que Dios ha llamado para que prediquen su palabra, para que lleven el evangelio a través del mundo entero. Y Dios lo usa con poder y unción. Pero hoy en día yo te puedo decir que muchas de estas personas están fallándole a Dios. ¿Sabes que hay ministros de la palabra del Señor, por llamarlo así, porque no sé ni cómo llamar? Pastores, evangelistas, misioneros, que Dios ha estado usando con poder y unción. Pero ¿sabes algo? No están cumpliendo con el propósito de Dios. Porque muchos de ellos son fornicarios, adúlteros, como lo hizo también David, que pecó. Y muchos de ellos siguen encubriendo su pecado. Sabiendo que están mal ante Dios, ellos siguen sus delitos y pecados. Es terrible, hermano, lo que esas personas están haciendo. Por eso es que a la hora de la verdad, cuando tengan que compadecer ante la presencia del Señor, ¿sabe qué? Y le digan al Señor, cuando el Señor tenga que hablarle y decirle que su nombre no está escrito en el libro de la vida, ellos dirán, pero Señor, ¿cómo mi nombre no está escrito en el libro de la vida? Si en tu nombre profetizamos, si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre los enfermos se sanaban. Y que el Señor tenga que decirle, apartado de mí, hacedor de maldad, nunca os conocí. Mira, hermano, eso es terrible, hermano. Hoy en día la iglesia, muchos de las iglesias, no están consagrándose a Dios como tiene que ser. Están viviendo una vida alejado del propósito de Dios. Mira, la Biblia nos habla en Génesis capítulo 3, del 8 al 10, que cuando allá pecó Adán y pecó Eva, dice que se escondieron de la presencia de Dios. Yo quiero leérselo. Vamos a buscarlo rápidamente. Génesis capítulo 3, aquí está. Dice, de Génesis capítulo 3 del 8 en adelante, dice así. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Vuelvo y repito. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios, de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Vuelvo y te pregunto, hermano. Vuelvo y te pregunto,
¿Acaso Dios no atalaya la tierra? Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron. Dice la Biblia, vuelvo y repito, Salmo 139, 7 al 8, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estarás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí estarás tú. Mire, Dios atalaya la tierra. Ellos pecaron. David pecó. Allá también Adán y Eva pecaron y se escondieron de la presencia del Señor. David, en otras palabras, estaba también tratando de esconderse de su pecado. Él pensaba que su pecado iba a ser encubierto, pero no. Porque Dios lo tuvo que sacar a relucir a través del profeta Natán, hablarle. ¿Y cuántas personas hoy en día están dentro de la iglesia que dicen que viven una vida en santidad y están encubriendo su pecado? Óigame, cuidado. No encubra tu pecado ante la presencia del Señor. Si pecaste, pide perdón de corazón. Y a quien tú fallaste, si tú le fallaste a tu esposa, mire, tienes que humillarte, tienes que pedir perdón. Tienes que primeramente ir donde esta mujer, a tu esposa, a tu esposo, sea que el esposo falló, sea que la esposa falló, y pedir perdón. Es decirle, mira, yo pequé, yo tuve una relación con otra mujer, o la mujer decir, o la mujer decir, yo tuve relación con otro hombre y te pido perdón. Y pedirle perdón a Dios. Porque si tú te humillas de corazón, Dios te perdona. David en el Salmo 51, aunque había pecado y tuvo consecuencias de su pecado, Dios lo perdonó porque se humilló. En el Salmo 51 le está diciendo al Señor que lo limpiara de sus pecados, que lo limpiara de su maldad, que creara en él un corazón conforme a su voluntad, que no apartara de él su Santo Espíritu, que le devolviera el gozo de la salvación, porque el pecado te aparta de Dios, el pecado te hace sentir que realmente no, el pecado te hace sentir mal dentro de ti, te hace sentir que no vas a sentir el gozo de la salvación, porque el pecado nos aparta de Dios y nuestra salvación. Humíllate. Dile al Señor que te ayude, que te cambie, que te transforme, que te ayude a vivir una vida conforme a su palabra, conforme a su espíritu, para que Él pueda trabajar en ti, para que Él pueda transformar tu vida, para que Él te pueda ayudar en el crecimiento espiritual. No sé si me estás entendiendo lo que te quiero decirte. Hay un Dios que está ahí, que te ama. Hay un Dios que quiere transformar tu vida. Pero hay mucha gente dentro de la iglesia, y te lo digo con todo respeto, en delitos y pecados. Por eso es que la Biblia dice, escuche bien lo que dice la Biblia. Primera de Pedro, voy a buscarlo. Gloria a Dios. Voy a buscarlo, escuche bien. Mire lo que dice la Biblia. Santo y poderoso eres, Señor. Mi alma te alaba. Miren lo que dice la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 4. Del 17 al 19. Dice así. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? La iglesia. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia. Y si primero comienza por nosotros, los que decimos que amamos a Dios, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? La palabra de Dios. Vuelvo y te repito, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? La palabra está escrita. La palabra te dice que el pecado te aparta de Dios. La Biblia te dice bien claro que someter pues a Dios y resistir al diablo y de nosotros. Nosotros no podemos estar pecando constantemente, haciendo lo que nos dé la gana y pensando que vamos a ser salvos. Con Dios usted no puede jugar. ¿Cuánta gente dentro de la iglesia están en fornicación, en adulterio? ¿Cuánta gente dentro de la iglesia
que no están ni casados cuando la Biblia dice, y conviven y tienen relaciones, cuando la Biblia dice que el fornicario no entrará al reino de los cielos. ¿Cuál es un fornicario? Aquel que tiene relación con una mujer y no está casado con ella. Eso es fornicación. ¿Y cuánta gente conviven y dicen, no, este es mi marido, esta es mi esposa? No, hermano, no, si usted no está casado legalmente, usted está en pecado. Usted puede ir a la iglesia, usted puede alabar a Dios, usted puede diezmar, usted puede ofrendar, usted puede alabar a Dios y decir, no, yo tengo a Dios en mi corazón. Pero, óigame, escuche bien, si usted tiene a Dios en su corazón, usted tiene que vivir la palabra. ¿O cree que Dios te va a dejar pasar por alto tu pecado? No, Dios no te va a dejar pasar por alto tu pecado. Porque tú sabes que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. ¿Y cuánta gente dentro de las iglesias? Mire, hasta los pastores le dan participación en el altar. Es una falta de respeto a Dios. ¿Cómo un pastor va a una pastora, va a darle participación en el altar a una persona que está en fornicación? Mire, si usted está en una iglesia así, donde el pastor o la pastora le está dando participación a dos personas que conviven, tienen relación y no están casados, mire, salga de esa iglesia corriendo, porque ese hombre está mal o esa mujer está mal ante Dios. No se contamine, salga de ese lugar. Vaya a una iglesia de santidad. No sé si me entiende. Perdone que estoy un poquito acatarrado. Pero amo a Dios y amo su palabra. Pero hay tanto pecado dentro de la iglesia, que por eso es que la Biblia lo dice bien claro, que el juicio de Dios comenzará por la casa de Dios. Hay gente dentro de la iglesia en fornicación, en adulterio. Gente que predican la palabra y se piensan que porque Dios los usa, serán salvos. Son mentiras del diablo. El que Dios te use a ti, porque Dios usa hasta las piedras, no quiere decir que tú seas salvo. Porque si tú no vives la palabra del Señor, lamentablemente no puedes alcanzar la salvación de tu alma. Hay mucho pecado dentro de la iglesia. Gente que no están viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Hermanos y hermanas que dicen que aman a Dios, pero aborrecen al vecino, aborrecen hasta a su papá, a su mamá, a sus hermanos. No quieren saber de ellos, no los quieren ni perdonar. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que tú digas que tú amas a Dios y tú no ames a tu hermano? No sé, explícame eso. ¿Crees que te vas a salvar de esa manera? No. Tenemos que aprender a amar y a perdonar. Gente que dentro de las iglesias mire, que tienen unas raíces de amargura terribles que los van a llevar al infierno si no se arrepienten. Hay que buscar a Dios, hay que humillarse, hay que pedir perdón de corazón, hay que pedirle a Dios que nos ayude a vivir una vida conforme a su palabra. No sé si me entiende. No sé si usted me entiende. No sé si me está entendiendo. Hay un Dios que te ama. Hay un Dios que te está hablando porque quiere realmente trabajar contigo. Así como Dios tuvo misericordia de David porque le tuvo que hablar a través del profeta Natán, Dios te está hablando también a través de sus hijos, a través de sus hijos, a través de sus hijas. Que el pecado te aparta de él. Hay gente dentro de la iglesia que dice, no, yo amo a Dios. Yo tengo a Dios en mi corazón, Dios me usa con poder de unción. Escucha bien, la Biblia habla de que cuando Dios escogió a los 12 apóstoles, le dio autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermos en su nombre. Y te pregunto yo, hermano y hermana, y entre ellos
¿No estaba uno que se perdió? Llamado Judas. Judas tuvo autoridad de parte del Señor para echar fuera demonios y sanar al enfermo. A los 12 le dio autoridad y Judas se perdió. Balaán era un profeta de Dios, que cuando ese hombre abría su boca, cuando abría su boca lo que él hablaba acontecía. Pero Balaán pecó. Balaán, Dios le dijo que bendiciera al pueblo de Israel. Pero Balaán tenía su mirada puesta en lo que Balaam le está ofreciendo, dinero. Y como no pudo maldecir al pueblo de Israel, allá le habla a Balaam y le dice, mira, vas a hacer lo siguiente. Vas a coger y a tus mujeres las vas a juntar con el pueblo de Israel para que de esa manera Dios entonces no bendiga al pueblo de Israel. Mira lo que hizo este hombre, que no solamente le costó la vida, sino su salvación. Hermano, hermana, hay que vivir una vida en santidad. Este que te habla, Rafael Álvarez, yo no soy perfecto. Vivo en este cuerpo y en este mundo, pero cada día trato de hacer lo que a Dios le agrada. Y le pido a Dios desde lo más profundo de mi alma, de mi espíritu, de todo mi ser, que me ayude a santificarme. Porque yo necesito del Espíritu Santo de Dios. Yo no puedo cambiar por mi propia fuerza. La Biblia dice bien claro, Filipenses 1:6, que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, ¿quién es? El Espíritu Santo de Dios. La va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Yo no quiero hacer mi propia voluntad. Yo no quiero ni vivir para mí, yo quiero hacer la voluntad del Señor. Y lucho cada día. Y cuando he fallado, no es que estoy por ahí buscando fallar con la intención de fallar y de estar pidiendo perdón, no. Es que tengo a veces un temperamento fuerte. Y esto me ha costado a mí mucho sufrimiento. Y le he pedido a Dios que me ayude a tener dominio propio, a no tener que pelear con mi propia fuerza, que sea Él que me ayude. Porque todos aquí, los que buscamos del Señor, tenemos desperfecto, pero tenemos que confiar en Dios y pedirle a Dios que nos ayude para que podamos hacer su voluntad y no la nuestra. David pecó y tuvo consecuencias. Dice que la espada no se apartó de su familia, de su hogar, por su pecado. Sabemos ya por lo que ya le di anteriormente, donde tuvo consecuencias con su familia. No sé si me entiende, hermano. No tuvo relación con su media hermana, una muchacha virgen. Cogió y la violó. Y después la mandó a sacar de la casa. ¿Y qué hizo su otro hermano, medio hermano de él? Al enterarse de lo que había hecho Amnón con la hermana de Absalón, entonces esperó 2 años para tomar venganza. Y mataron a Amnón. Después, Absalón se rebela contra David, tratando de adueñarse del trono de David, y le costó también la muerte. Pero ya Dios le había advertido a David las consecuencias de lo que iba a acontecer. David tuvo que huir de su propio hijo, porque su propio hijo quería matarlo para quedarse con el trono. Hermano, Dios es amor, claro que sí, pero el pecado no trae consecuencias. Si usted quiere ser salvo, usted tiene que buscar vivir de acuerdo a la palabra. La Biblia dice bien claro, Juan 14, Juan se me fue el versículo, disculpen, Juan, déjeme buscarlo un momentito.
Voy a buscarlo. Me perdonan, hermano, ¿verdad? Estamos en vivo. Poderoso eres, Señor. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Poderoso eres, Señor. Santo eres, Señor. Gloria a tu nombre, Padre mío. Santo eres, Señor. Gloria a Dios. Estoy buscando, hermano, que me disculpan, ¿verdad? Estoy buscándolo. Dice la Biblia, Juan 14:23, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos y haremos morada en él. Dice, el que me ama mi palabra guardará. ¿Qué guarda la palabra? Es realmente vivir de acuerdo a lo establecido en la palabra del Señor, obedecer a Dios y su palabra. Dice, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos y haremos morada en él. Hermano, estamos en este mundo y este cuerpo, la carne, no quiere obedecer al Espíritu, pero nosotros tenemos que pensar y analizar si queremos agradar a Dios. Por eso es que la Biblia nos dice que tenemos que realmente estar orando sin cesar. ¿Para qué? Para que podamos estar de pie, para que podamos llegar hasta el final del camino, porque es que Satanás no va a estar tranquilo. Satanás te va a atacar a ti y a mí. Cuando Dios tiene un propósito con usted, es cuando más tenemos que meternos con Dios, más cuando tenemos que ayunar, orar, para que Dios nos ayude a sostenernos en sus manos, porque es que a Satanás y sus demonios, usted y yo no lo podemos vencer con nuestra propia fuerza. Usted y yo necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Jesucristo nos dio el ejemplo. Jesucristo oraba en todo momento, buscaba la presencia de Dios. Y mientras estemos en este mundo tenemos que luchar, porque nosotros los cristianos, los que somos de Dios, no somos de este mundo. ¿Por qué no somos de este mundo? Porque no tenemos puesta nuestra mirada en lo que el mundo nos ofrece. Tenemos nuestra mirada puesta en las promesas que Dios nos ha prometido a través de su palabra, a través de su Hijo amado Jesucristo, que vendrá por segunda vez a buscar a aquellos que le han sido fiel. Jesucristo fue a hacernos morada en el reino de los cielos. Aquel que ama a Dios tiene que luchar. Aquel que ama a Dios tiene que sostenerse sus manos, luchando cada día, pidiéndole a Dios cada día: Señor, ayúdame a santificarme cada día más, ayúdame a morir a la carne, ayúdame a vivir una vida en el Espíritu, porque la Biblia dice que los que viven conforme al Espíritu no hay ninguna condenación. ¿Por qué yo le estoy llevando esta palabra hoy, hermano? Porque hay mucha gente dentro de las iglesias que se van a perder. Si usted es una persona, cuidado, no te creas que porque Dios te está usando, tú te vas a ir al reino de los cielos. Porque si tú no estás viviendo de acuerdo a la palabra del Señor, Dios te puede usar, claro que sí. ¿Acaso no usó? ¿Acaso no usó a Judas? ¿Acaso Judas, vuelvo y te repito, no tenía autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermos? Y Judas se perdió. No te creas que porque Dios te está usando tú vas a ser salvo. Tú tienes que escudriñarte por las Escrituras. Si tú sabes que no estás viviendo de acuerdo a la palabra, ¿cómo tú pretendes irte con Dios? Si sabes que estás fornicando, si sabes que estás adulterando, si sabes que no perdonas, ¿cómo pretendes irte con Dios? Sabes que no te vas a ir, a menos que te humilles como se humilló David. David pecó, sí, pero David reconoció su pecado. David pidió perdón por sus pecados. Hay mucha gente que se cree que porque Dios los usa, se van a salvar. Eso no te garantiza tu salvación. Tu salvación es que tú seas obediente a Dios, a su palabra, que tú estés viviendo de acuerdo al establecido la palabra del Señor. Son muchos los llamados y pocos los escogidos. La Biblia dice bien claro que no todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuánta gente hay por ahí
que dicen que aman a Dios, usted los ve, que están en delito y pecado, que no están viviendo de acuerdo a la palabra del Señor, que están en adulterio, en fornicación, gente que incluso, ¿sabe qué? Dice que son cristianos, fuman, beben, y dice que son cristianos. Le quieren hacer ver al mundo que son cristianos, pero te pregunto yo, si el pastor, vamos a poner que usted vaya a una iglesia, o la pastora, te van a dar la salvación. No, ni tus familiares te van a dar la salvación, ni tus amistades. Tú podrás esconderte del pastor, te podrás esconder de la pastora, te podrás esconder de tus familiares, de tus amistades, tratando de hacer ver que tú eres un verdadero cristiano cuando no lo eres. Pero de Dios no te puedes esconder. Tú sabes que no te puedes esconder de Dios, porque Dios está allá a la tierra y está en todas partes. Y la hora de la verdad, perderás tu salvación. Vuelvo y te repito, no te creas. Vuelvo y te repito, escucha bien. No te creas que porque Dios te use, te va con Dios. Esa no es tu garantía de que Dios te use. Tu garantía es ser obediente a Dios, a su palabra. Apartarte del pecado. Si tú sabes que tú antes viví una vida en el alcoholismo y Dios te rescató de ese tipo de vida, pues entonces no te acerques donde está la bebida. Si tú sabes que tú eres una persona que vivía conforme a la carne, teniendo relaciones con diferentes mujeres, pues mira, aparta tu mirada de las mujeres, porque puedes caer, no hagas como David. Mire, David, yo diría con todo respeto, ¿verdad? David era un mujeriego. David, ¿cuántas mujeres no tuvo? Hasta su hijo tuvo, ¿cuántas mujeres no tuvo su hijo? Más de 1000 mujeres. Si tú sabes en dónde, de dónde Dios te rescató, y tú sabes que Dios te ha dado la oportunidad de salvar tu alma, entonces aparta tu mirada de aquello que realmente tú hacías mal, que Dios te rescató de ese tipo de vida. Vamos a ponerlo de esta manera. Si tú eras un mujeriego cuando no le servía al Señor, Dios te rescató de ese tipo de vida. Tú te vas a meter en un lugar, a una playa donde hay muchas mujeres allá, casi desnudas, diría yo, por no decir desnudas, y te vas a estar en ese lugar como si nada. Dime, no, tienes que apartarte de ese lugar. Hay mucha gente, vuelvo y repito, y esto es penoso. Usted sabe qué es, que se engañan ellos mismos. Sí, hay muchas personas que se llaman hermanos, que son que cristianos, que de cristianos no tienen nada, teniendo relaciones con mujeres de la propia iglesia o de otros lugares. ¿A quién usted está engañando? Se está engañando usted mismo. ¿Y sabe algo? Cuando parte de este mundo, tu sufrimiento va a ser peor. ¿Por qué? Porque trataste de engañar a la iglesia. Porque estaba jugando con fuego. Y con fuego no se juega. Porque tarde o temprano te vas a quemar. Te estoy diciendo esto. Porque si David se humilló y David pecó, humíllate de corazón ante Dios. Pídele perdón al Señor. ¿Y sabe algo? No empieces rápidamente a predicar. No, 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 no. Si tú eres un adultero, eres un fornicario, mira, tómate tu tiempo. Deja que Dios sea el que te ayude para que te levantes. Pídele perdón como lo hizo David. Y empieza a someterte a Dios. Y apártate del pecado que estás cometiendo. Créame, le voy a ser bien claro. Yo me he enterado de muchos hombres, pastores, pastoras, evangelistas,
hombres que dicen que son hombres de Dios, cayendo en pecado constantemente con el adulterio y la fornicación. Gente que adentro está de las iglesias están masturbándose. Tengo que hablar de esto porque es una realidad. ¿Quién te está viendo? Te está viendo Dios. Eso es pecado ante Dios. Deseando a la hermana, deseando al hermano de la iglesia, al vecino, viceversa también. Hermanos deseando a la hermana, a la vecina. Cuidado, eso es pecado. Eso es pecado ante Dios. Y el pecado trae consecuencias. Si usted quiere realmente que Dios te bendiga, tienes que vivir una vida en santidad. Tienes que orar, tienes que ayunar, pedirle a Dios, Señor, ayúdame a vivir una vida conforme a tu palabra, conforme a tu espíritu. Aparta de mí el pecado, los deseos de la carne, la gloria de este mundo. Porque también sabe qué está pasando hoy en día. Muchos hermanos que predican se están tomando la honra y la gloria. Sí, así como lo oye. No, que a mí Dios me usa de esta manera y me usa de todo lo otro. Que si usted quiere que yo le predique en su iglesia, me tiene que dar tanta cantidad de dinero. ¿Cómo eso? La palabra no se vende ni se compra. Cristo pagó por nosotros, por nuestros pecados. Yo no puedo estar vendiendo la palabra, yo no puedo estar cogiendo y pidiendo dinero, no. Yo voy, predico donde quiera que me envíen. Y si el pastor o la pastora de la iglesia me quiere dar algo, gloria a Dios. Y si no me lo da también, porque a mí lo más importante, y Dios lo sabe, es llevar el mensaje a la palabra del Señor, que las almas puedan ser salvas. Pero cuidado con el pecado, hermano. Cuidado, cuidado con el pecado. Aprenda a perdonar también, porque hay gente dentro de la iglesia que no quieren perdonar. ¿Cómo quiere que Dios te perdone si tú no estás dispuesto a perdonar? Ah, pero que lo que me hicieron, más que eso lo hicieron a Jesucristo. Y tú dirás, ah, pero eso fue a Jesucristo, ok. Y Esteban no lo apedrearon. Esteban nos dijo antes de partir, Padre, no tome en cuenta su pecado. Y después murió. Si nosotros no tenemos el amor de Cristo en nuestras vidas, realmente vamos a perder nuestra salvación. Y después que partamos de este mundo no nos vamos a estar quedando. Señor, perdóname, no. Reconoce tu pecado. Humíllate. Vuelvo a repetir algo que es muy importante, que tengo que repetirlo. Porque realmente muchos están cayendo en un error, que piensan que porque Dios los usa, serán salvos. No. Piensa y analiza. Dios te está usando, gloria a Dios por eso. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Tú estás viviendo de acuerdo a la palabra del Señor? ¿Tú estás sometiéndote a Dios? ¿Tú estás apartando tu mirada del pecado? ¿Tú no estás fornicando, no estás adulterando? ¿Tú amas al prójimo? ¿Tú has sabido perdonar? Porque si tú no vives de acuerdo a la palabra del Señor, lamentablemente vas a perder tu salvación. Sí. Vuelvo y te repito, el que Dios te use, no te das tu salvación. Porque hay muchos predicadores que están en pecado y Dios los usa. Sí, claro que sí. Vuelvo y te repito, ¿acaso no usó a Judas? La Biblia lo dice, que le dio a los 12 autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermos. Hay muchos hombres en la Biblia que se cayeron, que Dios los usó y se cayeron. La salvación te la da a la obediencia a Dios, a su palabra. El que me ama, Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en él. Si algún hermano o hermana
por llamarle así, hermano o hermana, y me refiero a aquellos que están en sus delitos y pecados dentro de la iglesia, cuidado, cuidado, cuidado con el pecado, cuidado, porque el pecado te aparta de Dios, porque tú no puedes predicar algo que tú no estés viviendo, porque el que predica no tiene que no predica solamente para aquellos que le escuchen, sino para él también, porque si la Biblia dice bien claro, si la Biblia dice bien claro que solamente aquellos que iban de acuerdo a la palabra del Señor, aquellos que se purifiquen cada día, aquellos que iban de acuerdo al propósito de Dios serán salvos, los que no están viviendo conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la Biblia dice que no hay ninguna condenación. Aquellos que viven en el Espíritu, entonces pídale a Dios que lo ayude a santificarse, pídale a Dios que le ayude a vivir una vida en el Espíritu. Dios te ama, pero Dios no ama tu pecado. Mire, yo, Rafael Álvarez Soto, le he pedido a Dios desde lo más profundo de mi alma que me ayude a santificarme. Hay cosas en mí que a mí mismo ni me agradan. Se los digo aquí en este video. ¿Sabe qué no me agrada a mí? Y he llorado y he sufrido mucho. De que muchas veces me pongo airado. Y la Biblia dice airar, pero no pequé, pero es que fallo. Y cuando digo que fallo es querido a personas. Y he llorado, me he humillado, le he pedido a Dios, Señor, ayúdame, cámbiame, transfórmame. Porque yo no quiero herir a nadie ni con el pensamiento, ni con la mirada. Y yo sé que Dios cambia y Dios transforma porque yo se lo estoy pidiendo con amor, respeto y humildad, porque hay cosas que hay que dejárselas a Dios. Porque yo no quiero predicar el Evangelio y no aplicarlo a mi vida. Yo quiero predicar y lo que yo predico, el poderlo yo también cumplir. Porque algún día Dios me tendrá que llamar a la cuenta. Y yo no quiero perder mi salvación. He llorado, créame. A mí les voy a ser bien sincero, me diagnosticaron esquizofrénico y bipolar. Y yo le digo, Señor, Señor, el único que puede quitarle esto de mí es usted. Usted sabe que yo he sufrido por este tipo de vida, que yo sé que no le agrada a usted. Incluso, hermano, yo amo predicar la palabra, pero muchas veces digo, Señor, pero ¿para qué yo voy a predicar tu palabra? Si muchas veces he perdido el control en mi persona y lo que escucho es confía y espera porque yo cambio y yo transformo. Y yo sé que Dios cambia y transforma porque si David, que pecó y se humilló ante el Señor como yo me he humillado de corazón, porque escúcheme bien, no todo el mundo habla estas palabras y yo te las estoy diciendo a ti hoy, en esta noche. Porque yo desde lo más profundo de mi alma aborrezco el pecado, pero sé que hay uno que dice en su palabra, que el Espíritu Santo de Dios, que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Yo amo a Dios, amo su palabra y sobre todo siempre he dicho a Dios con amor, respeto y humildad. Ayúdame, Señor, que lo que yo predique para el amado Jehová, yo lo pueda también, Señor, cumplir, obedecer. Porque de qué me vale que yo le predique a otro para que sean salvos y yo me pierda porque no estoy viviendo de acuerdo a la palabra del Señor. Dios conoce mi corazón. Él sabe que yo lo amo. Él sabe que yo no quiero hacer mi voluntad, incluso se lo digo con todo respeto. Yo amo la vida, claro que sí. Pero yo le digo al Señor, yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Usted me rescató de la cara del maligno. Usted está dirigiendo mis pasos. Y yo estoy dispuesto, si es su voluntad, para amado, morir por las causas del Evangelio. Si es su voluntad.
Y si es su voluntad, lléneme de usted para que yo pueda cumplir con el propósito suyo. Así se lo he dicho yo a Dios, porque lo amo. Lo que yo predico, yo sí lo quiero vivir. Yo nunca quiero vanagloriarme de lo que Dios puede hacer a través de mí, porque el que se vanagloria no es digno de Dios. Yo no quiero eso en mi vida, Dios lo sabe. Hermano, yo le estoy hablando desde lo más profundo de mi corazón. Oren por mí. Satanás me ha querido destruir. Claro que sí. Mire, yo he tenido con todo respeto hasta sueños que no son dignos de la presencia del Señor. Sueños de relaciones con mujeres. Y cuando despierto, me meto de rodillas. Y de rodillas muchas veces me da sueño. Y digo, yo no quiero volver a caer en ese tipo de sueño que el maligno pone en mí. Y sigo ahí luchando y orando, reprendiendo a los demonios, para que ese sueño no vuelva a mi vida. Porque Satanás, mire, él va a estar atacando 24/7, buscando la manera que yo realmente ese sueño que proviene de Satanás, simplemente yo quiera seguir ahí en ese sueño, pero no, se lo digo de corazón, yo no quiero estar en esos sueños que no agradan a Dios, y por eso busco despertar y meterme de rodillas, orar y clamar a Dios, para que eso sea parte de mí, ese demonio que está buscando la manera de destruirme, porque sabe que Dios tiene propósito conmigo. Yo amo a Dios y lo digo de corazón. Satanás nos va a atacar por todas partes, a través de la familia, a través de la finanza, a través de la salud, a través de sueños que no le agradan a Dios, a través del pensamiento. Pero ¿sabe algo? Yo estoy luchando y Dios lo sabe. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, voy a buscarlo. Efesios capítulo 6. Escuche bien, Efesios capítulo 6. Mire lo que dice la Biblia. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mire, escuche bien. Yo no puedo vencer a Satanás y sus demonios con mi propia fuerza, ni usted tampoco, porque los demonios son más fuertes que nosotros, esto es una realidad. Pero aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios va a estar fortalecido para seguir hacia adelante, porque nosotros no luchamos los cristianos con nuestras propias fuerzas, luchamos con las fuerzas del Señor que está ahí para ayudarnos, para bendecirnos y ayudarnos en el crecimiento espiritual. Yo no estoy aquí para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Señor. Sé que Satanás me va a atacar, pero yo tengo que también poner de mi parte y luchar la buena batalla. Yo no puedo dejarme vencer por el demonio. Mire, el pecado está abundando a través del mundo entero. La maldad se ha multiplicado. Vemos las mujeres hoy en día, la mayoría de ellas que se visten casi desnudas. Y uno tiene que estar mirando hacia el otro lado para no caer en pecado, que no nos pase lo mismo que le pasó a David, que se puso a mirar a donde no tenía que mirar y pecó. Este mundo está lleno de pecado, de maldad. Hoy en día muchas mujeres no tienen respeto a Dios y a su palabra, y se visten casi desnudas, provocando a los hombres a que las miren, a que las deseen. Pero nosotros tenemos que orar. Nosotros tenemos que decirle al Señor que nos llene de su presencia, que nos llene de su espíritu, para poder vencer. Yo no sé si usted me está entendiendo. Solamente aquellos que se guarden para Dios serán los que serán salvos.
Por eso es que tenemos que orar cada día a Dios y pedirle a Dios que nos ayude. Si yo estoy de pie y usted está de pie, no estamos de pie con nuestra propia fuerza, porque jamás con nuestras propias fuerzas podemos vencer a nuestro enemigo las almas, que se llama Satanás, que vino a matar, a robar y destruir. Yo dependo de la fuerza de Jehová, no de mi fuerza. Usted y yo no estamos solos. Usted y yo tenemos al Espíritu Santo de Dios, que está dispuesto a ayudarnos a caminar, ayudarnos a crecer espiritualmente, que está dispuesto el Espíritu Santo a quitar de nosotros lo que le desagrada y añadir en nosotros lo que es digno de su presencia. Guárdese para el Señor. No significa que usted, aunque vaya a una iglesia, se piense que es salvo. No. Es digno ir a la iglesia. Porque la Biblia dice en Hebreos 10:25, no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. No le habla a los del mundo, le habla a la iglesia. Que muchas veces hay muchos que me congrego hoy, pero mañana y pasado no me congrego. Se congregan a veces una vez en la iglesia y los demás días que hay culto no se congregan. Hay que congregarnos en todo momento. Pero sobre todo, tenemos que vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Si la Biblia dice bien claro que el juicio de Dios comenzará por la casa de Dios, te está hablando a la iglesia. Iglesia, tú estás viviendo de acuerdo a la palabra del Señor, porque Dios te está mirando, porque Dios te está observando. Dios te está observando. La Biblia dice, vuelvo y repito, Proverbios 15:3, Proverbios capítulo 15, versículo 3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dice que está en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Hablar de la verdad, cuando se abran los libros que hablan Apocalipsis capítulo 20, vamos a buscarlo. Voy a buscarlo. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 20. Gloria a Dios santo, poderoso. Estoy buscándolo, hermano. Santo es el Señor. Estoy buscando, hermano. Santo. Mire lo que dice la Biblia. Y dice, Apocalipsis capítulo 20, dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Apocalipsis capítulo, perdón, Apocalipsis capítulo 20, del 11 en adelante, dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Hay un libro que está abierto, está ahí todo apuntado, lo que usted hace mal. Usted lo que hace bien también está apuntado. Pero escúcheme bien, dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Mira, a Dios no se le escapa una. No. Seremos juzgados por lo que hayamos hecho en este mundo. Tenemos que vivir una vida separada para Dios. Apartarnos del pecado, del placer y los deseos de este mundo. Clama a Dios. Si Él dice en su palabra que clamemos a Él y que Él nos responderá, pues vamos a clamar a Él.
Algo que quiero decir. Esta palabra es para todos nosotros, los que queremos ser salvos. Hermano, hermana, estamos en este mundo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el príncipe de este mundo nos va a atacar. Los cristianos, el que busca a Dios de corazón, no es de este mundo. Estamos en un lugar que no nos pertenece. Yo no quiero vivir mi vida en este mundo eternamente, bajo las circunstancias que están aconteciendo en este mundo, no. Porque este mundo está siendo dirigido por el mismo Satán y sus demonios. Pero cuando nosotros vivimos para Cristo, el Espíritu Santo va a morar en nosotros y nos va a guardar y nos va a cuidar. Y nos va a ayudar en el crecimiento espiritual. Satanás no tiene parte ni suerte con los hijos de Dios. Ahora, ¿cuál es mi deber? ¿Cuál es el deber de usted, hermano y hermana, que quiere ser salvo? Orar constantemente, para que Dios nos ayude a sostenernos de sus manos. Esto no se trata de decir que yo amo a Dios y no voy a estar orando porque sé que Satanás está ahí, que me va a atacar, que va a buscar la manera de apartarme del propósito de Dios. Yo tengo que pedirle a Dios cada día: Señor, ayúdame cada día a santificarme más, ayúdame a vivir una vida en espíritu. Si Jesucristo, vuelvo y repito, oraba constantemente, hablaba con el Padre constantemente, pues su deber y el mío hacer lo mismo que hizo Jesucristo, orar constantemente. Porque usted y yo sabemos que Satanás nos va a atacar, usted y yo sabemos que Satanás busca la manera de destruirnos, porque Él nos aborrece, porque no quiere que el propósito de Dios se cumpla en usted y en mí. Por eso tenemos que orar, por eso tenemos que clamarle a Dios cada día: Padre mío, ayúdame a sostenerme de tus manos, ayúdame a vivir una vida en el Espíritu, que nada ni nadie me aparte de tu presencia, Padre amado Jehová. No sé si me está entendiendo. Tenemos que luchar, tenemos que clamar a Dios para que nos ayude en este caminar que no es nada de fácil. El mismo Jesucristo dijo: todo aquel que me ame, niéguese usted mismo, tome su cruz y síganme. Quiere decir que van a haber sufrimiento. Van a haber sufrimiento. Pero tenemos que luchar. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 35 en adelante: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Te pregunto yo, hermano, ¿habrá algo que te aparte del amor de Cristo? Porque Cristo dice en su palabra, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces, ¿habrá algo que te separe del amor de Dios? Nada de separarte del amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Mira, aquellos hombres de aquellos tiempos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, murieron por causa del Evangelio, por causa de llevar la verdad de la palabra del Señor. Fueron, ¿sabe qué? Personas fieles a Dios. A Daniel lo metieron en un foso de leones, pero él abrió la puerta de su casa de par en par y oraba, hablaba con Dios, no tuvo temor, ¿verdad? De aquel edicto, de aquellos malhechores, aquellos hombres malos que le tenían envidia a Daniel, que hablaron, ¿verdad? Con Ciro en aquel tiempo, para que pusiera una ley que todo aquel que adorara a su Dios en aquel momento fuera echado a la fosa de los leones. Pero David no le importó aquel edicto. David era un hombre fiel a Dios. David no escatimó en abrir aquellas ventanas de su casa, puertas, para estar buscando la presencia de Dios.
Lo echaron a la fosa de los leones, pero Dios lo guardó, porque Daniel era un hombre fiel. A sus amigos también, lo cogieron también y lo echaron al horno de fuego, porque no querían adorar a la estatua de Nabucodonosor, pero ellos no estaban dispuestos a adorar la estatua de Nabucodonosor, porque ellos reconocían que aquella estatua era idolatría, y ellos no estaban dispuestos a doblar sus rodillas a la idolatría. Ellos doblaban sus rodillas ante un verdadero Dios, un Dios de poder, de unción, que lo guardó cuando lo echaron a aquel horno de fuego. Dice que allá Nabucodonosor vio a una cuarta persona. Allí estaba el Señor con cada uno de ellos. Los libró de los quemar, de que los quemaran. Los cuidó. Y Dios cuida de sus hijos. Y si es la voluntad del Señor morir por la causa del Evangelio, qué lindo. Claro que sí. Porque antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La Biblia dice que Pablo decía en la palabra, para mí el vivir es Cristo y morir en Cristo es ganancia. Así que no tenemos que tener miedo a la muerte de aquel que está en Cristo. Antes hacíamos las cosas mal, antes cuando no servía al Señor, estábamos en lugares mundanos, corriendo el peligro de que nos mataran y perdieran nuestra salvación. Ahora que tenemos a Jesucristo en nuestro Salvador, nuestro Salvador en nuestros corazones, vamos a tener miedo a lo que nos puedan hacer. No, nosotros somos diferentes. Dios nos rescató de la cara del maligno. Dios nos dio vida a través de su Jesucristo, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a estar luchando. Y no nos vamos a quitar. Que se quite Satanás, pero nosotros no. Yo no le tengo miedo a Satanás ni sus demonios. Sé que me ha atacado y he llorado y me he afligido. Claro que sí. Pero estoy de pie. Y sé que estoy de pie no por mi propia fuerza, aunque Dios nos manda que tenemos que esforzarnos, claro que sí. Pero yo siempre le he dicho a Dios, Señor, ayúdame a sostenerme, ayúdame a hacer tu voluntad, ayúdame a santificarme. Porque hermano, yo sé que Dios es amor, porque yo sé que Dios es santo, y que sin santidad nadie verá al Señor, y por eso le pido cada día a mi Dios, Padre mío, ayúdame a santificarme. Él conoce mi corazón. Cuántas veces he llorado, cuántas veces me he afligido, cuántas veces me he sentido realmente sin fuerza. Pero he seguido ahí luchando, porque sé que hay un solo camino que me lleva al cielo, y ese camino a través de mi Señor Jesucristo, que pagó un precio por mis pecados en la cruz del Calvario. Y Dios conoce que yo quiero llegar al cielo. Y me he humillado ante Él, todos los días me humillo ante Él, para que Él me ayude a serle fiel, a honrarlo como Él se lo merece. Yo no quiero vivir para mí, te lo he dicho a Dios. Le he dicho a Dios, Señor, ayúdame a morir mi yo, como decía el apóstol Pablo, que no sea yo, sino tú en mí. Hermano, yo le puedo mentir a ustedes. Pero ¿qué yo hago con mentirle a ustedes? Si el mentiroso no entra al reino de los cielos, ustedes no me van a dar la salvación. Yo le hablo con toda sinceridad en mi corazón. Yo amo a Dios, amo su palabra, amo predicar, pero más que predicar, amo que lo que yo predique yo lo pueda vivir. Y se lo he dicho a Dios, ayúdame, te necesito. ¿Cree que Dios va a ignorar a un hombre, una mujer que realmente está clamando de corazón, que se está humillando de corazón y que llore y que gime por un cambio en su vida? Porque nosotros los cristianos reconocemos que el único que nos puede cambiar es Dios, a través de su Espíritu Santo.
Por eso yo clamo a Dios cada día. Padre mío, ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a santificarme. Ayúdame a vivir una vida conforme a tu espíritu, conforme a tu palabra. Yo anhelo predicar, claro que sí. Pero más que nada, anhelo vivir la palabra del Señor. Te hablo con amor, respeto, amigo, hermano, hermana. Pídele a Dios que te ayude a santificarte. Si le has fallado a Dios, humíllate de corazón. Pero no te apartes del propósito de Dios. No te apartes. Y no mantente. Cuando te encuentres sin fuerzas, pídele a Dios, ayúdame, San, ayúdame, Padre mío, Jehová. No tengo fuerzas. Dame las fuerzas para seguir hacia adelante, porque yo anhelo estar contigo en tu reino. Y necesito que me fortalezca, porque me siento sin fuerza. Háblale a Dios. Dile a Dios, Señor, hay cosas en mí que no me agradan, a la cual, Señor, yo te pido que me ayudes a quitarlas de mí. Porque usted me dice en tu palabra, clama a mí, yo te responderé. Ayúdame a santificarme. Porque todo cristiano que ama a Dios y quiere su salvación, tiene que saber que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso tenemos que clamar a Dios, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Muéstrame aquello que está mal, para que yo pueda luchar para apartarlo de mi vida, y lo que yo no pueda lograr para mí en tu misericordia y tu poder, a través de tu Espíritu Santo, ayúdame a lograrlo, a hacer tu voluntad. Yo como cristiano y todo aquel que ama a Dios anhela que el día que partamos de este mundo podamos estar con Dios en su reino. Estamos en este mundo, pero yo que amo a Dios y aquellos que aman a Dios de corazón, no somos de este mundo. Anhelamos el momento en que nuestro amado Jesucristo, nuestro Salvador, venga a buscarnos. Pero mientras estemos en este mundo, seguimos suplicando a Dios, orando cada día para que Él nos ayude a santificarnos. Porque Cristo no vino a este mundo, hermano y hermana, para condenarnos, sino para salvar a aquello que se había perdido. Pero es necesario, hermano y hermana, reconocer nuestros pecados a tiempo. Que a la hora de la verdad no vaya a ser que cuando partas de este mundo vayas al infierno porque no obedeciste a Dios y su palabra. La Biblia está ahí, que es la palabra de Dios. La Biblia nos habla que sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia nos habla que el pecado nos aparta de Dios, que la fornicación y el adulterio no le agradan a Dios, que estar viviendo una vida conforme a la carne no le agrada a Dios. Entonces, si usted sabe que está fallándole a Dios, haga como el salmista David, que se humilló ante el Señor en el Salmo 51. Reconoció su pecado, pidió perdón a Dios de corazón y Dios perdonó sus pecados, aunque tuvo consecuencias su pecado, porque dice que la espada no se apartó de la casa de David por su pecado. Por favor, tú que quizás estás en tus delitos y pecados, que piensas que porque Dios te está usando vas a ser salvo cuando estás en adulterio, en fornicación, cuando no perdona a aquel que te ha hecho daño. Piensa, analiza, porque estás a tiempo de humillarte ante Dios, de pedirle perdón, porque Dios es un Dios perdonador cuando nos humillamos de corazón. Vuelvo y te repito, David no pecó. ¿Qué David no hizo? Tener relación con esta mujer
esposa de uno de sus propios soldados, llamado Urías. Tuvo relación con esta mujer. No solamente tuvo relación con ella, mandó a llamar a Urías de la guerra para tratar de buscar la manera de que Urías se llegara a su mujer y achacarle este hijo. Cuando no pudo lograrlo, ¿qué fue lo que hizo? Escribió una carta para que el mismo Urías se la llevara a Joab, que Urías no sabía lo que estaba escrito ahí, que era la sentencia de Urías. Y mandó esta carta para que dejaran solo a Urías en el campo de batalla y lo mataran. Mire a ver si no pecó David. Pero David se humilló. ¿Qué te quiero decir, hermano y hermana? Que si has pecado contra Dios, si has fornicado y estás en fornicación, estando en la casa del Señor, si estás en adulterio, si estás que no perdona, si estás viviendo conforme a la carne, porque la Biblia te habla del pecado y tú tienes que saber lo que está mal ante Dios. Entonces, arrepiéntete. Porque si te arrepientes de corazón y buscas a Dios de corazón, Dios te va a restaurar y va a dar la salvación de tu alma. Dios te bendiga, Dios te guarde. Reflexiona en este mensaje, que este mensaje no es mío, es de parte del Señor. Y escucha bien, esta palabra no es solamente para usted que me está escuchando, esta palabra es para mí. ¿Qué quiero decirte con esto? Que la palabra Dios nos la deja para cada uno de nosotros. Yo le doy gracias a Dios que estoy luchando. Yo le doy gracias a Dios que yo no estoy por ahí fornicando ni adulterando. Pero sé que mientras yo vivo en este cuerpo y en esta carne, tengo que clamar a Dios para que me ayude a santificarme cada día. Para que me ayude a hacer su voluntad y no la mía. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esta palabra haya sido de bendición a tu vida y comparte esta palabra, porque será de bendición a aquellos que la escuchen y reflexionen en esta palabra. Si David se humilló de corazón por su pecado, humíllate tú, porque Dios te está mirando. Por eso te repito, Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos, porque a la hora de la verdad será juzgado por la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esta palabra haya sido edificación a tu vida y comparte este video, por favor.